Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Dios del cielo y de la tierra. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, nuevamente en esta hora, para invitarlos a tomar nuevamente la bendita palabra del Señor. No nos queda otro caso que aferrarnos, acercarnos a Él a través de su palabra. Y a esta hora vamos a ubicar el libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de Crónicas, el capítulo 14, el versículo 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Damos lectura a la bendita palabra en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y cuando clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Gloria al Señor. Estimados hermanos, estimada iglesia del Señor, en estos tiempos que llaman la atención, sentarse a meditar, sentarse a investigar los motivos, las causas, por qué el Señor permite que se den cosas como las que están dando. Lo que encontramos siempre en la historia bíblica es rebelión del hombre, enfrentamiento, deseo de reinar, deseo de apoderamiento, y tratando de eliminar y despojar al más débil para que el poder sea eminente en una sola persona o en un reino, y la fama de tal o cual persona sea conocida. Vamos en esta tarde a meditar en esta parte de la palabra del Señor, y el tema para este día es la oración del rey en tiempos de peligro. Y nos centramos en el versículo 11 del capítulo 14. La oración del rey en tiempo de peligro. Pero en primer lugar vemos la parte número 1, cuando el peligro todavía está lejos. ¿Por qué decimos que cuando el peligro todavía está lejos? Porque si leemos el versículo 1 del capítulo 14, vamos a encontrar lo siguiente. Dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Entonces aquí todavía el peligro está lejos, porque recién había pasado un horrible enfrentamiento. Sucedió algo muy grande, guerras muy desastrosas, y lo serio y lo triste es que entre hermanos, porque la última guerra que hubo campalmente fue entre Israel y Judá. Pero como antes eran un solo reino y luego fueron divididos, ahora el rencor estaba latente, el odio, la venganza había tomado posesión entre ellos. Entonces lo que querían era uno prevalecer y el otro que desaparezca, que sea pormenorizado, si es posible que sea pues raído de la tierra. Lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 13 del mismo libro, segundo libro de Crónicas, capítulo 13, los versículos 11 al 13 dice lo siguiente. 11 en adelante dice: los cuales quemaron para Jehová los ídolos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia. Está hablando de aquellos servidores del Señor. Y el candelero de oro con sus lámparas, para que aún cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza. El versículo 12 dice: he aquí Dios está con nosotros. Está dando todavía, el rey representante de Judá está dando la advertencia a Israel que no se rebele contra el otro rey. Y dice aquí: Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda,
y estando así delante de ellos la emboscada, estaba también a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Versículo 15 dice: entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Encontramos entonces este enfrentamiento entre estos dos pueblos, hijos de Dios, porque Dios amaba tanto a Israel como a Judá. Cuando quedaban mal, cuando desobedecían, cuando se prostituían, les amonestaba con mucho amor el Señor, porque no quería que estos pueblos se rebelen contra Él. Pero aquí ambos querían usar a Dios para su propio provecho, para su propia apariencia de amor a Dios, de adorar a Dios. Pero el ejército de Israel se confió en Jeroboam su rey, y el rey se confió en sus armas y en su poderío, en su capacidad, mientras que Asa había aprendido de su antecesor, del rey Abías, su padre, había aprendido bien, de modo que él sabía adorar a Dios y confiar en Dios. Le fue fácil quitar todas las cosas, porque cuando él empieza a reinar, ya estaba la tierra en paz. Abías había ganado la batalla, derrotó a Jeroboam, deshizo al ejército de Israel, porque Dios mismo lo desbarató. Entonces, para cuando su hijo ingresa a reinar, el reino está en paz. 10 años de paz. Le fue fácil, por lo tanto, quitar lo que todavía estorbaba, lo que quedaba enseguida. El versículo 2 del capítulo 14 dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y el verso 3: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Solamente aquellas cosas quedaban que el rey Abías había dejado, pero para Asa fue fácil limpiar y declarar que todo está normal, todo está tranquilo, todo está bien. Por allí vemos de que el peligro todavía está lejos. No tenía en mente Asa de lo que le iba a suceder, pero él no se confió. Siguió él preocupado, siguió él, ¿qué puedo decir? Educando al pueblo en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de la verdad. Porque en los versículos 4 y 5 encontramos, dice: y mandó a Judá que buscare a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Qué hizo este rey? No se conformó con lo que él le quedaba solamente hacer. Echaba de menos que el pueblo también adorase al Dios que él adoraba, a Jehová de los ejércitos, al Dios que adoraba a su padre, el que le había ayudado para hacer guerra y para ganar la batalla a Jeroboam y a su ejército que estaba reinando sobre Israel. Entonces este rey también dijo: yo también voy a enseñar al pueblo de Judá, para que aprenda a confiar en Dios, en el Dios de mi padre, en el Dios del ejército que nos ha hecho vencedores. Ese es Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel. El versículo 5 dice: quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Todo está tranquilo con este rey. Se da cuenta, estimados hermanos, estimada iglesia del Señor, cuando uno pone su confianza en Dios, solamente le da la prioridad al Señor, le da el tiempo y todo lo que en su corazón hay, le da para que el Señor sea el rey de sus vidas, el rey de su familia, el rey de su comarca. Entonces las cosas van bien, todo está en paz, todo está tranquilo. Pero con ello no pensemos de que el enemigo se ha caído a un lado y ya no hace por levantarse. Se habla siempre en la iglesia que Satanás se levanta, y es cierto que el enemigo hace olvidar,
y busca el modo y la forma cómo traicionar al pueblo, cómo traicionar a la autoridad, cómo traicionar al jefe del hogar, cómo traicionar a los líderes de la iglesia y por último a los miembros, hacer presa como a él le cae bien, como él puede. Bendito el Señor. Por ello, no es necesario, no debemos, no conviene confiarnos en la santidad que ya lo hemos adquirido, en la paz que ahora tenemos. Es necesario estar preparados porque la batalla a cualquier momento se puede desatar nuevamente. Hasta allí venía el éxito y el triunfo se acercaba más y más porque Asa estaba tranquilo. El verso 6 empieza Asa a extenderse. Su territorio empieza a ampliarse más con toda seguridad. Dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. ¿Qué empezó a hacer Asa? Empezó a edificar ciudades. Se empezó a extender para todos lados, porque la tierra estaba en paz. Él hasta ahí no se daba cuenta todavía qué es lo que el enemigo estaba tramando, estaba planificando. Pero luego sucede algo serio, algo grave. Mientras él está allá, con esa paz que su padre había dejado por el poder divino de Dios, mientras él está ampliándose cómodamente, tranquilamente, está prosperando en todo, resulta que el enemigo ya está otra vez para atacarlo. El versículo 8 lo encontramos donde rápidamente el enemigo se va haciendo presente. El versículo 8 dice, tuvo también Asa ejércitos. El versículo 8 todavía está preparándose Asa, ¿no? Gloria al Señor. Tuvo también Asa ejércitos que traían espadas, escudos y lanzas de Judá, 300,000, y de Benjamín, 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Entonces, Asa está preparado, ya tiene comarca, ya tiene el reino amplio. Ahora, por algún motivo dice, vaya a suceder algo, no puedo estar contento así, tenía que tener su ejército preparado. Ahora tiene 3,000 más 280,000, tiene 580,000 hombres diestros para la guerra, bien preparados. Hasta ahí él está tranquilo, él está confiado en su sabiduría, en su capacidad, en lo que Dios le había permitido y en lo que él logró armar esos ejércitos para poder hacer frente a cualquier enemigo que se le acercase. Pero en el versículo 9 encontramos la sorpresa que viene para este rey. Versículo 9 dice, y salió contra ellos Sera etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Asa con 580,000 hombres, y ahora sale el enemigo con 1,300,000. ¿Podría hacerle frente? Ahí para pensar, estimados hermanos, estimados creyentes, cuán astuto es el enemigo, cuán confiado en sus fuerzas, en su capacidad. Reúne todos los recursos que puede, reúne todos los recursos que está a su alcance y que él puede acumularlos para hacer frente al pueblo de Dios, al líder de Dios, a la iglesia de Dios. Llega entonces este hombre con tremendo ejército, inmensa fuerza que él había ordenado, y se instala en parte del reino de Asa, que estaba ya en Judá. Lo estamos viendo el total allí. Asa con 580,000 y Sera el etíope con 1,300,000 hombres para hacer frente a aquel rey que estaba en paz. Él estaba tranquilo, sus huesos estaban tranquilos, no había semblante de cobardía en él, porque estaba tranquilo. Pero cuando esto aparece, el rey se incomoda. Bendito el nombre del Señor. El rey empieza a preocuparse. Aquí empieza ya, ahora sí, a terminarse los tiempos de paz. Prácticamente se le acabaron. Ahora empieza nuevamente la preocupación. Las guerras que habían quedado 10 años atrás ya
solucionadas porque habían terminado. Lo que Asa pensó que hasta ahí había habido guerra, de aquí ya no había más, todo estaba tranquilo, estaba en paz, pero ahora nuevamente salen a la palestra nuevamente. Por eso invoco, Iglesia del Señor, no nos quedemos dormidos, no nos confiemos, porque el enemigo de alguna manera está tramando provocarle a ir a Dios, de alguna manera está tratando de encender la ira de Dios contra el pueblo a quien el enemigo logra seducirlo, logra engañarlo, logra provocarlo para que se rebele contra Dios. Segunda parte, clamó al Señor pidiendo socorro. Asa no le queda más que al verse él con un ejército reducido para inmensa muchedumbre que traía el enemigo, él lo que le queda es meditar y decir, en conclusión, no puedo hacer frente a este rey para esa multitud que trae. Mis ejércitos quedan pequeños, me siento insuficiente, me siento incapaz, me siento impotente de poder afrentar a aquel hombre que viene muy bien armado. ¿Qué es lo que hace entonces? Ahí leemos el versículo 11, gloria al Señor. Versículo 11 dice, y clamó Asa a Jehová su Dios. Levantó oración este rey, no se escondió ni tampoco se confió en los hombres que él había preparado, sino que él se acordó de que su padre había vencido con el poder de Dios. Y prácticamente Dios fue el que derrotó al ejército de Israel, porque dice, los desbarató y ellos los siguieron. Ahí los últimos versículos del capítulo 13 habla la triste calamidad que pasaron los israelitas. Murió mucha gente en aquel día que por el poder de Dios había triunfado. Fue mucha la pérdida de Israel y para Israel. Jeroboam fue acreditado con maldición aquel día y ya no tuvo sanidad hasta que murió. Los hijos de Judá, el reino de Judá, se aprovecharon de mucho botín, trajeron muchas riquezas, mucho ganado, muchos camellos, trajeron todo lo que pudieron y aún entraron más allá todavía, cruzaron el lugar de batalla, traspasaron fronteras más allá y trajeron mucha riqueza. Pero para Asa ya esto había pasado, ni en el recuerdo tenía de lo que había acontecido. Él estaba tranquilo en paz. Y cuando resulta que el enemigo lo ataca con gran fuerza, con gran poder, él lo que le queda es levantar los ojos al cielo y levantar oración, declarar oración delante de Dios. Clamó al Señor pidiendo socorro. Por eso dice la palabra ahí, clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, ¿qué es lo que dijo él? Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna. Estaba confiando en la fuerza, en la capacidad del Señor. Si así los reyes de ahora, si así los gobernantes de ahora confiaran en Dios, el enemigo se hubiese visto ya con sus fuerzas reducidas. Ya hubiese caducado el poder del enemigo, el poder de la muerte. Ya hubiese caducado el poder de las plagas que ahora se están desatando y siguen propagándose cada día. Pero pocos son los jefes de naciones que se humillan delante de Dios. Pocos son aquellos jefes de países que invocan el nombre de Dios. Siempre lo vemos confiándose en sus propios métodos, en sus propias maneras de planificar. Y bueno, Dios en su infinita misericordia les concede las peticiones, pero no hay seguridad de ello que eso sea todo. El peligro está latente. ¿Por qué? Porque el enemigo no se ha rendido todavía. Bendito el nombre de nuestro Señor. Dice la palabra, oró al Señor, quien era su Dios personal. Sí, porque leemos allí del versículo 11, dice, y clamó Asa a Jehová su Dios. No era Dios de su padre, no era Dios de los israelitas, no era el Dios que solamente los entregó a Judá para que lo adoren. Él seguía siendo hijo, seguía siendo rey, pero seguía siendo servidor de Dios, un adorador de Dios.
lo tenía como amigo, lo tenía como su ser supremo, lo tenía como su todopoderoso en su casa, en su familia, en su reino. Por eso había hecho de él su gran amigo, dice que era su Dios. A ese Dios personal que lo tenía en su corazón y sabía del poder que Dios tenía, la capacidad de Dios que poseía para dominar, para destruir al enemigo y para levantar a quien lo adoraba. Entonces, en esa confianza, este rey adora a Dios, ¿no? Hasta ahí vemos que va bien, y de ahí en adelante todo va bien, porque aquella súplica que el rey hizo fue bien determinada. ¿Qué dijo él? Dijo: ayúdanos. Está él considerando que él es el único Dios, que para él no hay diferencia alguna ganar la batalla y hacer algo de justicia tanto al poderoso como al que tiene menos fuerzas. Así era su oración. Le dijo a Dios: no desconfío, sé que tu ayuda es tanto para el poderoso o al que tiene menos fuerzas. Sé que al quien te invoca, sé que el quien confía en usted, el quien confía en el Dios del cielo, en Jehová de los ejércitos, va a ganar la batalla. Por eso él le dice ahí unas palabras de confianza, le dice: ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Oiga, qué palabras tan convincentes. A veces ni los cristianos tenemos esta confianza de hacer nuestra oración así. A veces hasta lo que profesamos su nombre, a veces nos escapan las palabras, se nos reducen las palabras y no encontramos cómo adorar a Dios y cómo presentarle nuestra confianza y dejar que Él haga las cosas a nuestro favor. Mire, pero este hombre, esas palabras a mí me impactan. Esas palabras conquistan mi corazón y digo: ¿cómo aprender a orar así? ¿Cómo aprender yo a declararme victorioso para la gloria del Señor por el poder de su fuerza, como dice el Señor, como dicen las Escrituras? Que su mano no se ha debilitado, su brazo no se ha cortado. Ese Dios que luchó en aquellos tiempos a favor de los que le invocaban y en contra de los que se olvidaban de Él y le daban las espaldas y lo traicionaban y se volvían adúlteros porque se iban a adorar a otros dioses. Ese es el mismo Dios que hoy los cristianos servimos, los que hoy ya por estas cosas se nos ha privado. No podemos reunirnos para que en un solo espíritu podamos adorar a Dios. Pero en nuestros hogares seguimos buscando más de ese Dios poderoso, porque ese es el único en quien tenemos puesta nuestra confianza y el que nos puede librar de esta peste destructora que está viniendo, de este virus contagioso y mortal que se está propagando cada día. Solamente el Dios de los cielos, el Dios a quien adoró el rey Asa, puede librar a la iglesia, puede librar al pueblo, puede librar a la ciudad, puede librar al país, si es que así lo creyera conveniente el que gobierna, el que preside, el que tiene toda autoridad sobre los millones de personas. Bendito el Señor. Pero esperamos que así suceda, esperamos que así sea. Este hombre entonces invocó una súplica, pero bien dirigida, bien determinada, porque le dijo: ayúdanos, oh Jehová. Él no dijo: tengo un ejército suficiente. Él no dijo: mis soldados son más diestros que los otros. Él no dijo: estamos en terreno propio y en tierra propia, no va a venir a otro a estropearnos. Él tuvo conciencia de que sus fuerzas no eran suficientes para resistir a un ejército el doble de personal, o cuánto más sería una multitud inmensa. Él no alcanzaba a cierta parte de poder resistir a aquel ejército. Lo que sí, su confianza traspasó por encima de todos aquellos ejércitos y se dirigió al cielo mismo, a donde Dios estaba listo y presto para escucharle y actuar. Bendito sea el nombre del Señor. Deseo que así sea nuestra oración, iglesia del Señor. Hermanos, hermanas, siervos del Señor, pastores, consiervos que estamos trabajando por la obra del Señor, en bien de la iglesia, para que las almas alcancen salvación, para que las almas alcancen a entender de que el enemigo no se ha quedado en lugar secreto, el enemigo no se ha ido lejos a otro lugar, el enemigo, como dice la palabra, está rondando, está al acecho, buscando a quién corromper, buscando a quién hacer perder la dirección, buscando a quién estorbar en su salvación, para que después se lamente. Pero
Tenemos al único Dios que en Cristo Jesús, su Hijo amado, nos ha dado el tener esa confianza, nos ha dado su Santo Espíritu para que Él nos guíe a aquella única y absoluta verdad que es Cristo Jesús, que por Él tenemos la esperanza y la confianza plena desde ya de que en Él solamente tenemos libramiento de cualquier ataque del enemigo. Bendito sea nuestro Señor. ¿Qué más hace este rey Asa? Oró con confianza. Él dijo, luego que habla, dice, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Él añadió otras palabras, dijo, porque en ti nos apoyamos. Mire esas palabras, porque en ti nos apoyamos. ¿Qué es apoyarse? Es a recostarse como Pedro en el costado del Señor. Es decir, ya no puedo pararme, yo no puedo sostenerme por mi propia cuenta. Las fuerzas me son tan reducidas, tan pequeñas. Mi incapacidad se sobrepone a mí. Pero Señor, me acerco a ti, me recuesto a ti, me apoyo. Usted es mi amparo, mi protector, usted es todo. Gloria al Señor. Qué palabras tan claras, tan precisas de un corazón convencido en el poder de Dios, que no había otra confianza. Bendito el Señor. Porque en ti nos apoyamos, dijo este rey. En tu nombre, dice, y en tu nombre venimos contra este ejército. No dijo yo me voy a correr, dijo vamos a actuar, vamos a enfrentar. Estamos en el campo de batalla, estamos en la pista de combate, vamos a tener que atacar al ejército. Pero no lo vamos a hacer por nuestra cuenta, no lo vamos a hacer a nuestra manera, sino lo vamos a realizar en tu nombre, está diciendo el rey. Gloria al nombre de nuestro Señor. ¿Y por eso lograron la batalla? Claro, vemos que en los versículos siguientes la batalla fue apremiante, la batalla se llegó a efectuar, la batalla se realizó, el ataque ejército contra ejército se realizó, pero la victoria estaba para aquel pobre rey, que él se veía reducido, se veía sumido en miseria, se veía algo insignificante delante de Dios. ¿Y cómo quedó aquel gigante con enorme ejército de 1.000.000 más 300? Era un número insoportable para aquel rey. Bendito sea nuestro Señor. Ese es el Dios a quien servimos. Es el Dios en quien hemos puesto nuestra confianza. Gloria al Señor. Versículos 12 al 15 encontramos el triunfo, encontramos el resultado de haber confiado en Dios. Porque Él dijo, en tu nombre nos enfrentamos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Él dijo, no prevalezca contra ti el hombre. Y luego está la respuesta. Versículo 12 dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gaza. Ahora Israel ya no está aquí, porque Israel ya estaba un pueblo vencido. En la guerra anterior lo habían vencido. Él ya está en secreto, él ya está en el anonimato. Aquí salió otro ejército, un rey poderoso llamado este hombre con un nombre raro. Su ejército era los etíopes, ¿no? Entonces, este hombre tuvo a bien pensar en sí mismo, desaparecer al pueblo de Judá, pero Dios actuó con su poder y huyeron. Y Asa y el pueblo que con él estaban, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. ¿Se da cuenta, estimado hermano, estimado oyente, cuán importante es confiar en Jehová de los ejércitos? Por eso se llama Jehová de los ejércitos, porque en la tierra, por más que haya ejércitos numerosos, poderosos, diestros, muy capaces, muy preparados, muy expertos en manejar armamento, para el ejército de los cielos queda insignificante, queda pequeño, porque los ejércitos que comanda Jehová son los ejércitos de ángeles poderosos, que no hay demonio, no hay ejército terrenal que pueda hacerlo frente. Aquí derrotó aquel ejército de aquel hombre que salió con tanta ira, con tanta furia, con tanto deseo de querer destruir a Asa, este hombre llamado Sera,
el etíope, ¿no? Y sus ejércitos igual, pero aquí quedó avergonzado. Dice el versículo 14, atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Les dio coraje y valor para no regresarse de medio camino. No solamente derrotar al enemigo y dejarlo allí, sino traspasar aquellos lugares más allá. Declarar conquista. Ellos tomaron ese lugar, se apoderaron de todo. Iglesia del Señor, iglesia de Dios. Ese ejemplo tenemos que tomar. Si este ejército confió y tuvo buen resultado por haber servido a su rey de nombre Asa, nosotros tenemos al Rey de Reyes. Nosotros tenemos a Jesucristo el Señor. ¿No será nuestro ejército, nuestro batallón, ese batallón victorioso que cante triunfo, que cante victoria un día? Si nosotros de verdad nos acogemos a el Señor, así con esta oración similar, con esta confianza que nosotros debemos tener en aquel único Dios verdadero. Gloria al nombre del Señor. De lo contrario, el ejército enemigo hará destrozos. Si nosotros nos confiamos en nosotros mismos y nos tratamos de quedarnos sedaditos allí nomás, si nosotros tratamos de quedarnos confiados y tranquilos allí, ya estamos en tiempo de paz y no va a pasar nada. Oiga, el afecto del enemigo puede ser calamitoso. Por eso es necesario batallar, es necesario seguir adelante, es necesario estar preparados como Asa preparó a su pueblo, al pueblo de Judá. En primer lugar, que busquen a Dios. Segundo lugar, que se preparen armas, que estén capacitándose a diario, porque dice que eran hombres diestros, estaban en pleno ejercicio. Él preparó los mejores para poder enfrentar, pero cuando se vio incapaz e impotente, su única arma poderosa, su único guerrero grande, su único guerrero en quien tenía puesta toda la confianza, fue Jehová de los ejércitos. Iglesia del Señor, nosotros tenemos esta misma enseñanza. Así como en aquel tiempo, Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, fue el poderoso gigante que obtuvo la victoria, hoy también el Rey de Reyes triunfó sobre la muerte, sobre el enemigo, sobre el infierno, sobre el pecado. ¿Qué más nos falta ahora? Si tenemos su ayuda, tenemos la cercanía de Él, ¿por qué tenemos que nosotros desconfiar de Él y confiarnos en nosotros mismos? Por la palabra del Señor tenemos que solamente acatar los decretos de nuestras autoridades, porque la palabra del Señor nos enseña así, que debemos respetar a nuestras autoridades, pero nunca desconfiar del poder de Dios, que Él solamente nos puede librar de toda aquella peste destructora. Así venga el enemigo equipado y armado con cuantos números de soldados de su ejército para destruirnos, no lo podrá, porque Jehová lo desbaratará. El Dios eterno lo deshará todo aquello en su momento. Gloria al nombre del Señor. ¿A quiénes acuden hoy las autoridades? Si usted se pone a pensar, ¿a quién acuden hoy las autoridades? Por eso les dije hace rato, poco acuden a Dios. Acuden a su astucia, acuden a su creatividad, acuden pues a su parecer. Dicen, con esto vamos a frenar, con esto vamos a desaparecer. Pero usted sabe, estimado hermano, que las fuerzas humanas tienen límite. No son como la fuerza del Señor. Los pensamientos del hombre son tan pequeños y a veces hasta desconocidos para el conocimiento de Dios. Los pensamientos de Dios son los eficaces, son los que triunfan. Por eso, ¿a quién acude hoy la autoridad? Aún la iglesia. ¿A quién acude ahora? ¿A dónde corre la iglesia del Señor? ¿No es necesario que debe correr a los pies de Cristo? Más continuamente, con más insistencia, con más fe, declarando el poder de Dios, entregándole sus pocas fuerzas para que el Señor las multiplique, para que el Señor pues las colme de esas fuerzas necesarias para poder batallar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Contra quiénes está peleando Dios ahora? Nos podemos preguntar. Con estas cosas que están viniendo a destruir, ¿contra quiénes está peleando Dios ahora? ¿Qué ejército está al frente aquí? Vemos que el ejército de Israel fue vencido. El ejército de Sera fue vencido. ¿Qué ejército salió victorioso, salió a la palestra? Y históricamente se ve de que el triunfo fue por el poder de Dios. Fue el reino de Judá.
Hoy no podemos señalar solamente a los pocos que hemos creído. Hay muchos que pueden reforzar el ejército del Señor. La iglesia del Señor debe ser numerosa y cuantiosa. Solamente queda poner nuestras pequeñas fuerzas en el Señor, recibirle al Señor y decir: Señor, usted batalle en mi lugar. Bendito sea nuestro Señor, porque eso la encontramos desde antes. La promesa del Señor, por ejemplo, en Éxodo 14:14 encontramos algo muy precioso. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 14, versículo 14, encontramos algo pero muy grande, muy maravilloso. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por eso la pregunta es: ¿contra quiénes está peleando Dios ahora? Personalmente podremos sacar una conclusión, podremos hacer alguna aplicación, podremos señalar a alguien. Es un misterio que tal vez no podemos entender. Las culpas vienen y van, dicen por fulano de tal, decimos por las leyes tal, pero Dios tiene una razón. Dios lo que está haciendo, está tratando de desbaratar a los ejércitos contrarios y enemigos del pueblo de Dios, de aquel ejército que confía en Dios, que sus fuerzas no lo tiene por suficiente, sino que ha confiado en el poder de Dios, pero Dios está en acción. Dios está peleando aquella batalla. En aquel tiempo, ¿a quién oyó Dios? A un rey que se humilló, que no se basó en su conocimiento y en su capacidad, sino que puso al poder de Dios, que iba a ser el eficaz para poder salir adelante. Gloria al Señor. Aquel rey no enfrentó él por su cuenta, tampoco envió a sus súbditos, a sus correligionarios a enfrentarse, sino a todos les enseñó de que hay un Dios todopoderoso, que Él puede vencer, Él puede triunfar, Él puede ser victorioso en todas las batallas. Bendito el Señor. ¿Con cuántos viene el enemigo y con cuántos poder hacerle frente? No sabemos el número. La iglesia del Señor somos millones de millones, dice el libro de Apocalipsis. Y aunque el ejército enemigo sean más de millones, pero nosotros no es por la multitud, no es por el número que tengamos, es por la fuerza del Señor en quien hemos creído. Que sea el Rey de nuestras vidas, que sea nuestro Rey de nuestra congregación, que sea el Rey de nuestro pueblo, el Rey de nuestro país. Si así lo considerara la humanidad, amados hermanos, amados amigos, amados prójimos a todos, no tuviéramos que tener temor, porque nuestra confianza no sería nuestra, sino la confianza en el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Está peleando Dios por la nación? ¿Está peleando Dios por nuestro pueblo? ¿Está peleando Dios por nuestra iglesia? ¿Está peleando Dios por nuestra familia? ¿Está peleando Dios por nosotros mismos? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Porque de hecho que el Señor está batallando. El Señor está peleando a favor de aquellos que le aman, de aquellos que le consideran y le tienen por Dios y Señor. Él está peleando, Él está defendiendo. Pero ¿cuál es la invocación? ¿Cuál es la oración que estamos haciendo a diario? Hermanos de la iglesia Getsemaní, demás cristianos, demás creyentes. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cuáles son las palabras que nosotros podemos a cada día pronunciar delante del Señor? ¿Cuál es nuestra fe que nosotros tenemos? ¿Le estamos haciendo así con una convicción segura, de plena confianza que Dios sí puede? ¿O estamos todavía con esa duda? Mira que estas cosas se van propagando cada día. Estas cosas solamente Dios puede poner el control y puede poner alto a lo que se está desatando. Las autoridades poco podrán hacer. Los médicos hacen todo lo posible y muchos de ellos lo que han podido lograr, tal vez no la sanidad, la recuperación de muchos, sino contagiarse ellos también. ¿Por qué? Porque Dios está peleando. Y la pregunta queda todavía para cada uno: ¿contra quién está peleando Dios? ¿Contra el ejército que confía en Él? ¿O contra aquel ejército que se está confiando en sí mismo? Bendito sea el nombre del Señor. La aplicación personal es lo que le estaba diciendo, que si nosotros confiamos en Dios, el Señor mismo responde, dice que Él peleará vuestras batallas y nosotros estaremos tranquilos. Jesús hizo también una declaración muy preciosa. Así como el Padre da palabra de promesa, el Padre ha dado palabra de esperanza para aquellos que confían en Él, han confiado y siguen confiando. Así para nosotros también que confiamos en Él. También Jesús nos hace una declaración muy
muy preciosa, gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 11, el versículo 40. Dice el Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 40, dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si creemos que Dios puede entonces enfrentarse por nosotros, ¿nosotros qué vamos a ver? La gloria de Dios. No vamos a ver muertos en nuestra familia, no vamos a ver muertos de esa índole en nuestro pueblo. De hecho, que la muerte es pues inevitable, pero no será por destrozos de que el enemigo se haya propuesto, ni que de estas plagas se hayan decidido, siempre y cuando confiemos en el Dios que confió el rey Asa. Estimados hermanos, estimada iglesia del Señor, sigamos firmes, por lo menos aprendamos esa oración del rey Asa, repitamos esa oración que él hizo, con palabras bien tajantes y convincentes. Sí, gloria al nombre del Señor. ¿Qué dijo él? Dijo que en el Dios eterno, Dios del cielo se apoyaba, que él podía ayudarlo, que el enemigo que venía era más fuerte y que para Dios no había problema, sea fuerte o sea débil, el Dios eterno puede glorificarse, y se glorificó, y él se seguirá glorificando. Iglesia del Señor, sigamos firmes en Cristo Jesús el Señor. Humanidad, pídale perdón a Dios. Reconozca que no va a poder usted por sus fuerzas, su dinero, su capacidad, su conocimiento será insuficiente frente al enemigo. Solamente el Dios eterno, a quien le estamos predicando, es el que puede salvarle la vida, ahora y por la eternidad. En Cristo Jesús el Señor. Que el Señor los bendiga mucho. Gracias.